la necesidad del sujeto. Ok, empezamos entonces. Oh, perdón, se fue. Entonces, vamos a ver, y esto ha sufrido modificaciones y ha tenido impactos enormes de la época del COVID, ¿no? Por ejemplo, recordemos a todos qué cosa nos ha traído. Nos trajo aislamiento, nos trajo angustia, temor al encierro, pero también temor a salir, ¿no? Lo cual potenció la búsqueda de soluciones que permitían que la persona pudiera hacer algún tipo de tratamiento sin tener que salir de la casa, ¿no? Justamente por el miedo al contagio, por la dificultad de transporte, por el hecho de que de repente si uno puede estar sano y sin mayor factor de riesgo, pero puede tener personas ancianas o niños o vulnerables de una manera en casa. También había limitaciones para la consulta, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad y se, todo lo que se usaba, el uso de lentes, las mascarillas para poder trabajar de repente en los hospitales. Comenzaron a aparecer y a florecer las consultas virtuales, que en algunas especialidades se dieron mejor que otras, y el uso de los famosos EPP, ¿no? Los equipos de protección personal, que para la gente que tenía equipos de protección personal, por ejemplo, del interés en área COVID, era el famoso EPP3, que era la escafandra completa, y el EPP2 para las personas que tenían otro tipo de protección, otro tipo de tratamiento, que era la mascarilla básicamente que tenía que ser N95. Ahora, ¿cuáles eran las ventajas de la virtualidad? Que mucha gente las descubrió en medio de todo esto, ¿no? Primero, que podíamos salir, entre comillas, y recorrer otros espacios. Tal vez pocos museos han sido, o pocas veces los museos han sido más visitados por personas que no tenían ninguna conexión con la cultura que en esta época, ¿no? A través de los recorridos virtuales. En pocas ocasiones se vio que la gente experimentara más interés por ver imágenes de la naturaleza que en este tiempo, o recorrer algunas cosas, eh, sino a partir del año 2019 o el 2020, en la cual la pandemia pues está en todo su furor, ¿no? Comenzaron a practicar ejercicios de relajación, como por ejemplo el mindfulness y el MDR, ¿no? eh, dentro de la casa a través de los espacios virtuales que se ofrecían, ¿no? Comenzó también la ventaja o la carrera para poder perder kilos de peso en algunas personas, ya que podían tener ejercicios en casa sin necesidad de hacer ciertas cosas. Y también la presión por no perder lo avanzado en cuestiones académicas, por ejemplo, lo conseguí hasta marzo del 2020, ¿no? En que nos cayó a nosotros el encierro, ¿no? Fue todo un desafío educativo poder construir espacios nuevos, poder hacer cosas nuevas para que las personas pudieran vivir y estar tranquilas. Ahora, la virtualidad también creó la posibilidad de trabajar y estudiar dentro de la casa, ¿no? Y también para poder hacer situaciones de relajación para evitar la angustia de verse encerrado, ¿no? Por ejemplo, ahí la realidad virtual y la realidad aumentada hicieron grandes progresos, ¿no? Y también mucha gente advirtió que al iniciar las salidas, cuando podían disponer del transporte público y podían y se enfrentaban nuevamente al tráfico, tuvieron que reacondicionarse a manejar y a lidiar con el tráfico. Y eso traía diversas situaciones, ¿no? Eso trajo, como les decía, un aumento, sobre todo en las situaciones en las que modificaban el espacio, en las cuales el espacio físico, habitual, tangible que traíamos, tenía que ser vivido y tenía que ser intervenido, como dicen los artistas de alguna manera. Lo primero que se desarrolló en los años 80 fue la realidad aumentada, y fíjense que ha recorrido bastante tiempo. Probablemente todos ustedes hayan tenido acceso a un Wii, ¿no? Y un Wii es un objeto que combina la realidad externa, el hecho de que alguien haga un movimiento con un mando, con un comando, con un patrón, y que esto se refleje en una pantalla, ya sea de computadora o de televisor. La realidad aumentada, por lo tanto, va a definir una visión directa o indirecta del entorno físico del mundo real. Ustedes ven en la pantalla como el gesto que ustedes hacen con el brazo, por ejemplo, en el Wii, significa que una pelota de golf se ha lanzado, de tenis se ha lanzada hacia hacia un espacio virtual en el cual ustedes tienen que competir con un avatar, ¿no? Los elementos, por lo tanto, de la realidad
física tangible, como el movimiento del brazo y el hecho de tener un comando en la mano, se combinan con los elementos virtuales, en los cuales que reaccionan conforme ustedes se mueven en el reino físico real. Y se hace una interacción mixta en tiempo real y combina elementos reales y virtuales, ¿no? Es interactiva, como les decía, ya en tiempo real y registrada en 3 dimensiones, ¿no? Pero un paso más allá fue la famosa realidad virtual, en la cual estamos inmersos en 360 grados. Tiene una historia, ¿no? Jaron Lanier hace la primera simulación interactiva que implica a todos los sentidos posibles en ese momento, ojo, oído, ¿no? Producida por una computadora y es explorable. La podemos recorrerla, podemos verla, podemos modificarla, visualizable y manipulable a través de recorridos y movimiento de cara y cuerpo en tiempo real. Y esto da la sensación de presencia en el entorno. Para que sea realidad virtual, la persona debe percibir la sensación visual, auditiva, táctil como auténtica, ¿no? Y en el MIT ya se comienzan a crear entornos virtuales que favorecen la posibilidad el- de la intervención. Em, los entornos virtuales también pueden ser eh, también son habitados. Esto quiere decir que la persona está presente dentro del entorno virtual de una manera, ¿no? Recuerden que está presente en 360 grados, tanto en lo vertical como en lo horizontal, ¿no? Por lo tanto, el usuario es un elemento del entorno, no es alguien externo, ¿no? Como la realidad aumentada, en la cual uno juega, magnifica, manipula, pero no está dentro del entorno. En la realidad virtual sí. El avatar que puede estar junto a él o la representación del paciente que toma un avatar hace, hace sus movimientos y sus gestos en tiempo real y puede manipular el entorno, ¿no? Y para que pueda llamarse realidad virtual hay necesidad de identidad con el mundo real, su existencia en 3 dimensiones, largo, ancho y profundidad. Y hay mayor identificación si los avatares que aparecen interactuando con la persona son humanoides, ¿no? No son cajas, no son cubos, no son figuras semejantes a alguien, o las famosas hormigas de algún tiempo, sino tienen cara, rostro, estatura, peso y sensación de realidad, ¿no? Y esto trae mayor realismo, mejores gráficos, por lo tanto, para poder hacer ese tipo de trabajo y un comportamiento mucho más verosímil, mucho más pegado a la realidad, con interacciones, conversaciones, movimientos, ¿no? Lo que se llama en inglés believability o el concepto de realidad y de ser. ¿Quiénes pueblan el mundo virtual? ¿No? Para empezar, un maniquí, una silueta humana que el usuario puede manejar, ¿no? Alguien que se sienta a su costado, que de repente lo llama por algún sitio, que le va a poner una inyección, que opera algún tipo de aparato, que simplemente le enseña a hacer alguna... Es algo que está como parte del ambiente. Pueden ser personas, animales, etcétera, generalmente son humanos. Un avatar es la representación del usuario. Generalmente nosotros no nos vemos en el mundo real. Y eso solo vemos nuestras proyecciones, vemos, por ejemplo, nuestras piernas, nuestros brazos, nuestras manos, ¿no? Y eso es generalmente lo que se ve en el mundo de 3 dimensiones. Un avatar en que la persona no se ve el rostro, no se ve el cuerpo, pero sí puede ver las piernas, los brazos y la interacción. En ocasiones se puede ver en un espejo y se puede ver acercándose o alejándose de un objetivo, ya sea un maniquí o ya sea una, una construcción, ya sea una pista, un carro, etcétera, ¿no? Y hay agentes autónomos que actúan solos y que son inteligentes. Por ejemplo, ¿no? Los aparatos que se deslizan solos, que se abren y se cierran cuando uno activa un gatillador al acercarse a cierto ambiente, ¿no? Y la interacción entre el avatar y la gente, la representación de un usuario, pero que tiene cierto grado de autonomía, ¿no? Por ejemplo, yo sé que se presenta delante de la puerta de un ascensor. Yo puedo acercarme o alejarme de él. Eh, y el agente va a abrirse o cerrarse o mantenerse quieto según me acerque o me aleje del mismo, ¿no? ¿Qué entornos virtuales tenemos según las dimensiones que se usan? Los textuales,
que intervienen también. Yo puedo emitir, por ejemplo, un mensaje a una persona que está usando realidad virtual que aparece como un texto en 2D en ocasiones. Puede aparecer como si estuviera colgado un cuadro, una visión en 2D y el 3D en el cual la persona actúa, ¿no? Se clasifica también por cantidad de usuarios, ¿no? Puede ser un monousuario, que es lo que generalmente usamos en terapia, ¿no? Una sola persona que usa un casco o una cava para poder trabajar allí. Un multiusuario, un entorno virtual dividido que apareció de los 70, por ejemplo, para juegos en red, para espacios en los cuales varias personas tienen que interactuar. Se usa menos en los ambientes terapéuticos, generalmente se usa más en juegos de entrenamiento. Los ejércitos, por ejemplo, han desarrollado el, los estilos Kava, que son un cuarto, ¿no? Para simulación, para entrenamiento, Splendid, Massive y otros, ¿no? Si ustedes quieren ver, por ejemplo, un ejemplo de Cava, en una de las películas de los hombres X se observa que ellos están en un ambiente en el cual están entrenando. Hay explosiones, tienen que saltar por un sitio, evitar otra cosa, pelear con algo, con alguien, y de repente dicen, ejercicio terminado, y pum, desaparece todo y están dentro de un ambiente enorme, ¿no? Eh, Mientras más gente se agregue, hay mayores problemas de escalabilidad y de sincronización de los ambientes. Por eso es que en terapia a veces no son muy usuales, necesitan pues una memorias enormes y trabajo bastante intenso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, para acá. Ahora, lo más interesante para nosotros, por el nivel de inmersión en el sistema, los sistemas no inmersivos que se parecen más a a la realidad aumentada dan la sensación de mirar o de asomarse a una ventana en el entorno virtual. Pero los inmersivos, que son los que generalmente usamos, dan la sensación de estar en 360 grados, tanto en vertical como horizontal en el entorno virtual. ¿Qué se necesita para conseguir esto? En los no inmersivos, un monitor, un teclado, un mouse, un joystick, no igual que cualquier juego. Pero en los inmersivos se necesitan lentes o casco de realidad virtual para poder captar totalmente la visión, o sino un sistema CAV en el cual se combinan los lentes y otro tipo de situaciones como por ejemplo una varilla para poder despertar los gatillos, los triggers a medida que nos acercan. Son más o menos reales, ¿sí? Son bastante realistas, hay una adaptación de la realidad, se procura que cuando uno está inmerso dentro de esto puedan presentarse los ambientes virtuales en adecuada relación de tamaño y de distancia con el usuario. Eh, a veces puede haber sensación de transparencia, que la persona puede trasladarse en el tiempo, puede trasladarse en el espacio atravesando, por ejemplo, una puerta, atravesando un espacio y encontrándose en otro ambiente virtual. Se usa una escala de tiempo. eh, la persona puede observar sus interacciones y cuánto demora en un lugar y en otro. Y bueno, podemos ingresar también a ambientes fantásticos, por ejemplo, como para juego, ambientes que combinen el, espacios más o menos diseñados para ciertas áreas, pero que se pueden adaptar para otras situaciones, por ejemplo, para personas que tienen agorafobia, se puede usar, por ejemplo, el espacio de una plaza o de un sitio lleno de gente. Se puede adaptar según el tipo de paciente que se pueda usar. Y lo que les puedo decir es que a mi modesto, leal saber y entender, son fantásticos. A mí me encanta al menos, ¿no? Y como les decía, el nivel de virtualidad depende de que sean realidad aumentada, ¿no? En cuanto a la interactividad para la realidad virtual, pueden haber entornos pasivos, ¿no? Que sean inmersivos. La gente puede estar dentro de un ambiente virtual sin problemas, pero que no sean interactivos. Por ejemplo, la persona puede girar de un lado a otro del lugar en el que está, puede oír, ver o sostener un peso, pero no controla necesariamente lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre en los simuladores de juego que se usan en las cabinas, ¿no? Eh, en los exploratorios, por ejemplo, la persona se puede desplazar por el entorno virtual para poder modificarlo. Por ejemplo, si ustedes entran, hay uno que me gusta mucho que es el París VR y otros parecidos en los cuales una persona puede estar en el entorno, puede moverse un poco, puede girar y advierte que está en 3 dimensiones como si estuviera parada en una esquina, como si estuviera moviéndose, puede moverse hacia un sitio u otro.
pero no lo modifica. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los de uso turístico, ¿no? Que aparecía en este tiempo. En París VR, Monumentos del Mundo, por ejemplo. Ustedes pueden entrar a internet, ya sea con su computadora, si usan gafas, o si no, con el uso de su celular, y pueden encontrar estos y recorrer, pues, en ambientes virtuales, ¿no? Pueden estar desde París hasta Topkapi, pueden estar en los museos de Nueva York, en la milla de los museos sin ningún problema. Y también los interactivos, en el que el usuario modifica el entorno con su interacción al explorar, al experimentar con el entorno, ¿no? Por ejemplo, puedo caminar y puedo ir desplazando lo que veo, puedo entrar en una puerta, puedo eliminar ciertas cosas, puedo estar en un carro y mover un ambiente con mucho tráfico, poco tráfico, sonidos, etcétera, estar en un aula conversando con poca gente, con mucha gente, esta puede estar atenta, puede hacer preguntas, puede aplaudir, interrumpir, estar callada, o de repente hacer citas, o hacer de repente preguntas más o menos amigables, neutros, hostiles, ¿no? Yo uso, por ejemplo, el sistema Silus para terapia que tiene esas interacciones, ¿no? ¿Para qué se usan estos ambientes virtuales, tanto en realidad virtual como realidad aumentada? Para empezar, lo más fácil, la industria del ocio, ¿no? Es muy divertido estar en una zona en la cual yo puedo estar en el sitio, ¿no? Y las películas que tienen, por ejemplo, uso de realidad virtual y aumentada, realmente pueden agregarle un elemento de ficción al asunto. Antes de la pandemia recuerdo que llevé a mi madre a ver una película, era la primera vez que había algo así, eh, en donde había, pues, se proyectaba en 3D, y en un momento algo se proyectaba en la pantalla hacia el protagonista que estaba en la situación del público, ¿no? Y yo vi a mi madre agacharse, me dio la impresión. Luego se moría de risa, o sea, pensé que eso realmente iba a dar hacia nosotros. Ella se daba cuenta, sabía lo que estaba pasando, pero la impresión fue enorme. También para estar en los entornos sociales, ¿no? Para de repente compartir algunas actividades con otras personas con las cuales podemos jugar o entretenernos. También para el diseño y el comercio electrónico. No es lo mismo, por ejemplo, mostrar una maqueta, por mucho más que sea en 3D, para ver ciertas interacciones o para mostrar una construcción, ¿no? Que estar dentro de ella y recorrer el edificio, ¿no? O hacer, por ejemplo, un diagrama de flujo para ver qué situaciones podrían ocurrir en una situación de mucha concentración de gente y necesidad de salida, eh, viéndola en una computadora, que tener la sensación de estar dentro, ¿no? También se usa en el comercio electrónico y los entornos de trabajo de colaboración, en los cuales tenga que observar algo, ver algo en tiempo real, modificarlo con otras personas. También en la formación y aprendizaje. Esto ha tenido una explosión ahora en medicina desde que se necesitó usar simulación, tanto porque se estrechaban los campos clínicos, tanto porque lo del movimiento por derechos de los pacientes eh, implicó el entrenamiento, que se debe favorecer el entrenamiento con menor cantidad de riesgos para el paciente, y también con protección de los derechos de los animales, ¿no? Entonces, el uso de la realidad virtual para poder aprender a suturar, para poder entrevistar a alguien con sensación de realidad, para poder eh, aprender habilidades para poder decir algo, para poder decir en algún momento yo estoy, por ejemplo, en una ambulancia, indico que RCP, indico que modifiquen esto para dar la sensación de realidad, es importante, ¿no? O también el caso eh, de realidad aumentada, para tener la sensación de estar, por ejemplo, si voy a experimentar con técnicas quirúrgicas, para poder tener la sensación de estar manipulando realmente los bisturíes, o de tener sensación de visión disociada que hay cuando uno usa técnicas laparoscópicas, ¿no? La cual está haciendo algo con las manos mientras mira a una pantalla. Eso también puede haber. Y también en el tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales, por ejemplo, para el uso de ansiedad, para las fobias, para mejorar la capacidad de atención, y para la simulación y el estudio de sistemas complejos en el cual se necesite la interacción humana. ¿Qué se necesita para desarrollar un entorno virtual? Para los pasivos, modelado de animación de 3 dimensiones, visualización, comunicación con dispositivos de salida.
sea computadoras y gafas. Para los interactivos es necesario conocer de antemano cuál es la interacción deseada y cuál es el nivel que se consigue, al que se necesita llegar, ¿no? Se necesita generar, además de tener todos estos elementos, hay que generar los eventos en el entorno y hay que hacer previamente una simulación de los comportamientos en el entorno virtual y los que lo van a habitar. ¿Cuál es la situación actual? Si bien tienen desde los años 80 en desarrollo, hay relativamente poca experiencia todavía. Hemos arañado la superficie en la parte de rehabilitación, en la parte de terapia, ¿no? Cada vez van evolucionando y van haciéndose más interactivos y mucho más útiles, ¿no? Y se hace según las necesidades y los requisitos de los usuarios, que cada vez van mejorando y van aumentando en cuanto a oferta, pero también cada vez va aumentando la demanda, ¿no? Por ejemplo, cuando se comenzó a hacer los primeros ambientes sobre acrofobia, se hacían sobre solo balcones, espacios, ¿no? Ahora recuerden que hay muchos edificios que tienen ascensores eh, con vidrio que dan hacia el espacio exterior, hacia la calle, ¿no? Entonces, un entorno que se tuvo que agregar fue ese tipo de sitios, ¿no? Y también se construyen, por ejemplo, carreteras en las cuales hay pasos a desnivel y se tuvieron que hacer entornos virtuales para recorrer ese tipo de pasos en automóvil o en ómnibus, ¿no es cierto? Eh, Cada vez la persona tiene que adaptarse al entorno y por lo tanto la realidad virtual también. El impulso obviamente llegó desde la revolución COVID, decuplicados en duplicado. Hay más recursos portátiles como los celulares y las tabletas, los cuales nos da mucha mayor flexibilidad y se ha desarrollado también como uso de terapia para poder recorrer otros sitios por el tema del encierro, ¿no? Había gente que desarrolló mucha angustia porque no podía salir como antes, inclusive perder el contacto con amigos, otras cosas más, y desarrolló trastornos de ansiedad por esto, ¿no? Y entonces los ambientes virtuales que pueden ofrecer, ya sea como salida, la visión de un elemento turístico, ya sea una ciudad, un paisaje, etcétera, hasta un concierto de otras cosas son importantes. Pero para aquellos que desarrollan trastornos de ansiedad, el uso terapéutico se incrementó. ¿Cómo se hacen? Como decían, ¿cuál es el negocio de la caracterización de elementos en un entorno virtual? Hay que hacer primero el estereotipado, ¿no? Y esto se construye a través de las entrevistas del cliente, ¿no? Uno no construye, sino que le dan un paquete de elementos que se tienen que usar. Pero, por ejemplo, si alguien me dice que tiene agorafobia, yo necesito someterlo a un ambiente en el cual haya mucha gente y poca gente, abierto y cerrado. Entonces puedo coger ambientes virtuales puntuales de un paquete que se me ofrece para estereotipado para tal entorno y puedo combinarlo con los de otro eh, para modificarlo, ¿no? Por ejemplo, también en el paquete que yo manejo hay un entorno virtual para extracción de sangre, ¿no? En el cual la persona primero tiene que estar en la sala de espera esperando que lo llamen y luego tiene que pasar a una sala de extracción de sangre. Y hay otro para tomografía en el hospital. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? La gente tiene que, si es que hay alguien que tiene miedo a los hospitales, puedo combinar estos dos ambientes para disminuir su angustia y su fobia, ¿no? Cada estereotipo o cada situación se describe con varias características, luego se diseñan tareas asociadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la persona que tiene miedo a los hospitales, puedo indicarle que permanezca cierto tiempo en la sala de espera, puedo indicarle que converse con alguien, que haga relajación en ese momento, ¿no? Que cuando entra el ambiente de sacar de sangre puede hacer otro tipo de relajación, puede pensar en otra cosa, puede conversar con el agente virtual de repente, ¿no? El agente virtual es más o menos inteligente, ¿no? Eh, puede ser, puede tener tiene una representación corpórea, ¿no? En tres dimensiones. Frecuentemente son humanos, ¿no? Por ejemplo, puede un tecnólogo, una tecnóloga que se acerque a tomarle la muestra de sangre al paciente, un tecnólogo
que le indique a la persona que se eche, que pase a un ambiente de tomografía o de resonancia, ¿no? Un técnico que lo llame, un médico que le indique la necesidad de pasar por tal o cual evento, tomarse tal o cual examen. La persona va a percibir eh, observaciones del mundo externo. Por ejemplo, en un ambiente en el cual haya miedo a hablar en público, puede percibir que que las personas del entorno se mueven, que contestan un celular, que entran y salen, que abren y cierran puertas. Pueden percibir que les hacen preguntas acerca del tema del que hablan, eh, que están aburridos, que están entretenidos, que los aplauden, o que pueden hacer preguntas hostiles en algún momento. Y el sujeto a través de su avatar puede interaccionar, puede comentar, puede preguntar, puede responder, puede pedir algunas cosas, ¿no? Y se desenvuelve en el mismo, ¿no? En un ambiente virtual interactivo, la persona percibe y es consciente de los objetos y seres que lo rodean. Y va a capturar los estímulos del entorno. Esto todavía es una aspiración, por si acaso, los olores y los sabores. Pero ya hay sonido, imágenes y sensaciones táctiles obtenidas a través de guantes o de manipulación de varas o de palancas, ¿no? Esto todavía no lo tenemos acá, pero los dos primeros sí, ¿no? Y la persona puede clasificar sus experiencias sociales, sensoriales en categorías que son conocidas, ¿no? Los objetos, las situaciones, el sonido, la voz, etcétera. Recordemos que en los seres humanos las capacidades perceptivas todavía son algo limitadas, pero bueno, con calma y con paciencia. Los sistemas portátiles se pueden usar tanto en sesiones presenciales o en remoto con el terapeuta, ¿no? Se pueden usar lentes para uso de una cierta marca o uso de lentes descartables con montura de cartón. El terapeuta se puede enlazar desde la casa o en el consultorio y una de las ventajas de la realidad virtual es que el paciente percibe que tiene sensación de control sobre el ambiente. Puede estar inmerso en él, pero eh, siente que está en privacidad, siente que está más tranquilo, siente que puede parar en algún momento, que puede hacer relajación, que puede respirar, que puede pensar en algo interesante, ¿no? Algunas ventajas particulares, ¿no? En el caso de los niños, los adolescentes, la sensación de que uno puede jugar del ambiente, la clásica, ¿no? Para la gente joven sabe trabajar con tecnología de ese tipo, entonces no representa mayor dificultad para la adaptación. Eh, y para los adultos mayores, esto les permite adelantarse a la experiencia en ocasiones porque hay gente que todavía no puede realidad virtual o que se puede equiparar a los más jóvenes. Se puede decir, puedo hacer algo que tú no has hecho o puedo hacer lo mismo que tú sabes hacer sin ningún problema. Otra ventaja es la posibilidad de adaptación, porque los diversos ambientes se gradúan según estímulo. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con alguien que tiene miedo a hablar en público, primero lo hago hablar en una sesión en petit comité, como si fuera un grupo de seminarios, 6 a 8 personas, en un salón de clase que puede estar con 10 a 15 personas, con 20 a 40, con 50 personas, y luego un auditorio que puede estar semi vacío, semi lleno o lleno. Y esto permite reconstruir los ambientes según la sensación que tenga el sujeto, ¿no? ¿Qué es lo que se trata más en esta época? Ansiedad en general, sobre todo la claustrofobia en los tiempos de COVID, el miedo a salir, el miedo a hablar en público, los miedos en general, la ansiedad post-COVID, el trastorno de estrés postraumático y el miedo a la contaminación. ¿Cuál es el futuro de la realidad virtual? El uso de los dispositivos portátiles, ¿no? Es que el acceso a las aplicaciones de software se puede hacer en cualquier lugar en que esté el sujeto. Los agentes van a adquirir presencia de doctor, por lo tanto, cuando el sujeto lo necesite, y se adaptan cada vez más a los problemas de salud y del encierro. Disculpen ustedes el horror. Si bien tenemos ahora una suerte de vuelta a la normalidad, puede que la normalidad ya no sea la misma, ¿no? Hay gente que va a quedarse trabajando la mayor parte del tiempo en la casa, hay gente que va a tener dificultades para adaptarse al regreso al trabajo, ¿no? En cuestiones así. Los usuarios interactúan con los agentes tal y cual como lo harían con humanos. Y cada vez vamos a usar más esto en entrenamiento, sobre todo en cosas que requieren habilidades repetitivas, ¿no? Para simulación, para educación, etcétera, ¿no? Ahora, pasando a otra cosa, ¿no? Recordemos que en todos los trastornos mentales, en la mayoría, pueden haber
ya alteraciones cognitivas. Hemos hablado de alteraciones, en este caso, que se pueden mejorar con la exposición a los ambientes virtuales. Pero para eso necesitamos también trabajar las cogniciones o los pensamientos, las cosas que pueden encontrar una representación dentro de la mente, las frases, las oraciones que nos decimos a nosotros y que necesitan que haya habilidades muy importantes, ¿no? Por ejemplo, para poder atender una clase, ustedes necesitan que su capacidad de atención y de concentración se mantenga al máximo. Para poder aprender necesitan concentrarse, pero también necesitan memorizar, necesitan evocar para poder decidir qué tal o cual aplicación usa en algún momento cuando les pidan, por ejemplo, diseñar un plan de trabajo en cualquiera de las disciplinas o en cualquiera de los cursos que van a seguir ahora. Recuerden ustedes que van a tener que tomar decisiones y para poder hacer sus actividades van a tener que planificar lo que van a hacer. Escuchar clase, pasar el seminario, hacer alguna otra actividad. Y estas alteraciones, estas funciones se van a alterar con mucha frecuencia en las personas que tienen trastornos mentales. Y vamos a escuchar quejas sobre que no puedo estudiar o no puedo trabajar bien porque no me puedo concentrar, porque mi atención está totalmente dispersa o atiendo, repaso, leo algo y al rato no recuerdo qué cosa leí, no recuerdo qué cosa leí y por lo tanto la sensación de rendimiento cognitivo disminuye y una persona puede tener dificultades en el trabajo, en el estudio, y esto puede empeorar la sensación que tiene de malestar, de poco rendimiento, de inutilidad y todo lo demás. Y esto contribuye obviamente a que la persona se sienta peor por lo que tiene. Se presenta más o menos el 40% de personas que tienen esquizofrenia con alteraciones cognitivas que pueden ser muy graves o limitaciones moderadas, ¿no? Hay porcentajes similares en trastorno bipolar y trastorno depresivo mayor. Recuerden, por ejemplo, que uno de los problemas que se observa históricamente se supone que Napoleón era hipomaníaco y gran militar y con una enorme capacidad de trabajo en su juventud, se postula que varios de los errores que cometió, ¿no?, durante la campaña española o la campaña rusa fueron debidos al deterioro cognitivo que tuvo por ser bipolar. Bueno, no hemos tenido el gusto de conocer y valorar al caballero en persona. Nos dejó hace mucho tiempo, que dejó su huella en la historia. Y aparece durante los episodios agudos de esas enfermedades y persisten incluso cuando la patología amaina, cuando la persona mejora de los síntomas depresivos, mejora de la psicosis o consigue que la parte que el episodio maníaco y hipomaníaco disminuya, ¿no? La persona se queja, dice, todo estoy muy bien, mi ánimo es estable, ya puedo dormir, puedo estar tranquilo, no tengo delusiones, no me siento mal de ánimo, pero todavía no puedo trabajar bien, todavía me distraigo, todavía no puedo estar bien. Y esto va a afectar de forma directa el funcionamiento cotidiano, el funcionamiento laboral, y por lo tanto va a traer problemas en las relaciones sociales y familiares. Recuerden que va a desarrollar, que va a producir de repente un incremento en la emoción expresada que pueda tener el sujeto, ¿no? La emoción expresada acerca eh, que, de, de su patología, ¿no? Las personas de la familia, del entorno, cuando tienen a alguien como un sujeto que tiene problemas para concentrarse, por lo tanto, para trabajar o para estudiar, pueden oscilar entre dos situaciones. El pobrecito, lo que pasa es que está enfermito y sobreprotegerlo, decirle, caramba, es flojo, no pone de su parte, no trabaja, alega su enfermedad, etcétera. Cólera o agresividad. Esto obviamente no ayuda y perjudica mucho al paciente. La causa no es conocida al 100%, suponemos, creemos como casi todo en este tiempo, que las alteraciones en los circuitos cerebrales que sustentan las funciones tipo cognitivo, como por ejemplo la corteza prefrontal, hipocampo y otras áreas más, está alterada y por lo tanto se producen todas estas cuestiones. Recordemos que durante estos trastornos hay alteraciones tanto de la estructura como de la función hipocámpica, prefrontal y otras más. Por lo tanto, se van a alterar estas funciones cerebrales. Y una de las soluciones que se intentó para esto fue la remediación
así se encuentra en varios textos, o la rehabilitación cognitiva. Esta se define como una intervención que está dirigida a mejorar los déficits cognitivos de pensamiento, todo lo que se deriva de él, usando ejercicios diseñados para incrementar o facilitar la actividad neuronal en áreas o circuitos específicos del cerebro. Por ejemplo, las áreas que se ocupan del lenguaje, de la coordinación ojo-humano, de la orientación temporoespacial, del razonamiento lógico, verbal, etcétera. Y se diseñan estos ejercicios para aumentar el rendimiento en la función cognitiva que se asocia a estas situaciones, ¿no? Al hacer ejercicios de forma repetida, igual que se entrena un músculo, se entrena una función, ¿no? Y esto puede favorecer la aparición de cambios o desarrollos en el sistema nervioso central y modificar para bien la función de la región que se está estimulando, ¿no? Y eso mejora el funcionamiento, mejora el rendimiento, ¿no? Pero además tiene una ventaja: si esta zona está dañada, se puede desarrollar estrategias compensatorias, ¿no? Si una determinada función no se puede recuperar, hay estrategias cognitivas que permiten compensar el déficit, ¿no? Por ejemplo, eh, si una persona tiene problemas eh, para poder atender, se le pide, por ejemplo, que atienda a cantos animales, ¿no? Se le presenta, por ejemplo, toda una serie de cantos y se intenta que relacionen la foto del animal con el canto y con el nombre. Entonces, para poder estimular la atención, necesito que la persona escuche el canto del ave y pueda ver la foto y pueda relacionarla con el nombre. Entonces, para estimular la atención, la persona tiene tres elementos a los cuales atender. Si quiere favorecer la memoria, se va a enlazar y puede recordar el nombre del ave, ya sea que recuerde la imagen o que recuerde el canto, y puede asociar esos tres recuerdos y uno va a jalar el otro. Hay mejoras cognitivas que ya se han probado que tienen efecto duradero y con un impacto muy positivo en el funcionamiento psicosocial de la persona, ¿no? Al sentirse más hábil, al ver que recupera sus habilidades, al ver que puede otra vez asociar, que puede otra vez resolver ciertas situaciones, que puede descifrar, que puede mejorar su rendimiento, por lo tanto se siente mejor y más capaz. Hay otro tipo de ejercicios en que se les pide, por ejemplo, que descifren una inscripción, ¿no? Una frase oculta en que hay una figurita, como si fueran unos jeroglíficos, por ejemplo, una figurita oculta una letra, ¿no? Y la persona poco a poco poder desarrollando la habilidad de ver, por ejemplo, cuál es la frecuencia, el sitio en donde debería ir una vocal, en donde puede ir con más probabilidad una, una consonante, ¿no? E ir construyendo y descifrando poco a poco y eso estimulando sus áreas de lenguaje, ¿no? Se han hecho más estudios en esquizofrenia, ¿no? Se han advertido que mejora mucho tanto la parte de la cognición como el funcionamiento psicosocial, porque al despertar más áreas las personas pueden ejercer mejor sus habilidades sociales. También el trastorno bipolar porque mejora el funcionamiento global de los pacientes, sobre todo en la atención que está muy disminuida y la percepción de la calidad de las interacciones. Este es, por ejemplo, un ejemplo es un ejercicio que se llama escribir sobre las estrellas, ¿no? Si fuera una estrella, y se hace que la persona pueda rellenar esos espacios con con las palabras que están acá, ¿no? Y una palabra, por ejemplo, puede escribirse acá y se debe encontrar una palabra que se pueda cruzar, que tenga, por ejemplo, en este caso, la misma consonante para que puedan cruzarse sin interferencia, ¿no? Aquí hay un error, aquí no debería aparecer esta F. Pero, por ejemplo, luego se puede encontrar que esta palabra caption puede ser introducida en este espacio, ¿no? Y si caption se introduce acá, habría una I y habría que ver si alguna de estas palabras coincide, ¿no?, con esto. O hay alguna otra palabra que termine en Y y aquí termina, por ejemplo, avidity. Se puede ir sacando, metiendo, probando. Es un rompecabezas en realidad
para que esta persona pueda al final poner todas las palabras que corresponden, hay algunas que van a sobrar, y que pueda dar el ejercicio como terminado. Esto se va dirigiendo más a las habilidades pisoespaciales, ¿no? En las habilidades lingüísticas también. Se usa en depresión, hay menos estudios, pero sí es efectiva. Recordemos que en la depresión uno de los síntomas que se presentan es justamente eh, la sensación de inutilidad, de decaimiento, de que no soy capaz. Al ver esos ejercicios, tal vez la persona al inicio diga, no, no puedo, soy muy lenta, etcétera, pero conforme se va estimulando y va logrando éxitos y va logrando construir estos, va adquiriendo mayor sensación de seguridad. ¡Hey! De repente no he perdido esta función, o la estoy desarrollando de nuevo, ¿no? Adquiere, aparte de la mejoría de la habilidad cognitiva, adquiere mayor seguridad porque advierte que tiene logros, y estos ambientes se pueden graduar en dificultad, ¿no? Graduar en tiempo, con tiempo, sin tiempo, para poder competir contra uno mismo, o si no más, ¿no? Pues se puede recibir ayuda, ¿no? Además enseña a la gente a planificar, ¿no? Yo le enseño a la persona que está a mi costado, por ejemplo, en el ejercicio que les mostré antes, que bueno, esto no coincide, no hay ninguna otra palabra que llegue. Entonces, ¿qué podrías hacer? Ah, tengo que retirarlo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Buscar otras dos palabras que comiencen con lo mismo para poder ver si coincide en algún momento con el inicio. Ah, perfecto, ¿no? Y pues usas esto y no resulta, bueno, puedo invertir. Entonces la persona va planificando y siendo responsable de su aprendizaje. Por lo tanto, va a afectar, pero positivamente, al funcionamiento diario de la persona con depresión. Y al adaptar el nivel de los ejercicios juegos, mejoramos la capacidad de logro de la persona, ya que vamos llevándola hacia un nivel superior cada vez y favorecemos la autonomía de ellos, porque la mayoría de ejercicios, después de un tiempo, la persona puede resolverlos sola. Ahora, y se promueve también un aprendizaje individualizado. Pueden ver a otra persona y decir, no, yo no tengo la habilidad de hacer eso. Espera un momento, vamos a probar poco a poco y vamos a encontrar una solución y ejercicio adecuado para ti. Vamos trepando a tu ritmo, con el tiempo que te demores, con las posibilidades de lo que puedas, ¿no? Y lo que necesites para poder avanzar. Y bueno, llegamos a esto que se llama la rebelión de las máquinas, ¿no? Que es recuerden que era el título de una película de la serie, pues, de Terminator, ¿no? La rehabilitación cognitiva o la remediación cognitiva se puede realizar ahora online. Antes se usaban primero aparatitos, o bueno, puestos que venían en una caja. Luego se usaban computadoras o laptops, pero que estaban fijas. Ahora se pueden ofrecer situaciones online en la que el operador, el psiquiatra que usa esto, puede trabajarlo en el consultorio y luego puede dejarle un link, un enlace a la persona para que pueda practicarlo en la casa. Pueden hacerlo también con ayuda de un familiar. Trabaja mucho, por ejemplo, para la organización cognitiva de personas que tienen de repente problemas cognitivos en algún momento. No solo requiere la conexión a internet y que puedan usar este tipo de aparatos. Se pueden crear, como les decía, diferentes ambientes sin necesidad de complejizar, de complejidades distintas, ¿no? Para las sesiones adaptadas al perfil del paciente. Trabajamos en cosas, memoria, coordinación ojo-cerebro, ¿no? Mente, concentración, coordinación visoespacial, orientación espacial, atención, lógica, ¿no? Pero también cognición social, ¿no? Podemos ver eh, interacciones en algún momento con algún sujeto, podemos observar, eh, de repente aprender a leer, a ver algunas caras, a ver algunas situaciones, intentar deducir lo que pueden, las expresiones que serían más adecuadas. eh, y hasta podemos aspirar a usar un poquito de arte, ¿no? Hay un ejercicio, por ejemplo, que me gusta mucho, es eh, trabajar con haikus, esas expresiones japonesas breves, ¿no? Son para habilidades verbales avanzadas, ¿no? Las cuales, por ejemplo, se da un haiku, un poema pequeño, y la persona tiene que deducir de qué tema estamos hablando, sobre una estación del año, sobre una distancia, sobre un campo, por ejemplo, ¿no? A partir de la lectura del haiku. Eso nos permite
hacer operaciones mentales esenciales para interacción social adecuada. Para poder conversar, por ejemplo, necesitamos atender al discurso de otros. Si nuestra atención está deteriorada, pues no podemos conversar. Necesitamos mejorar nuestra toma de decisiones, nuestra capacidad de toma de decisiones, que es una habilidad compleja, ¿no? Si queremos inclusive diseñar un desayuno, ¿no? Porque hay toda una cadena de decisiones que se deben tomar, ¿no? Eh, Ya la cognición social, por ejemplo, va a permitir mejorar las funciones como el procesamiento emocional y la teoría de la mente. Esas se muestran caras, por ejemplo, y se le pide a la persona que deduzca o infiera en qué situación está la persona, qué emociones tiene, etcétera, en una situación. Recuerden que en el procesamiento de las emociones se integran funciones básicas, visión, conocimiento facial, audición, etcétera, pero a la vez que pueden ser trascendentales. Reconozco la emoción de una cara, por ejemplo, cuyos ojos miran hacia arriba, cuya boca está con las puntas hacia abajo. Puedo, yo observo esto, pero yo infiero, deduzco de forma trascendente que esa expresión facial significa tristeza. ¿Mm? Y a esto se agrega el reconocimiento de gestos, por ejemplo, de la cabeza, del cuerpo, o el tono y el volumen de la voz. ¿Para qué se refiere con teoría de la mente? Es la capacidad de advertir qué está pensando o qué intenciones tiene una persona, ¿no? Por ejemplo, según esto, si yo veo a una persona sonreír, voy a pensar que está alegre o que se dirige hacia mí, ¿no? Si una persona ceñuda, probablemente piense, está enojado o le duele algo, o se siente incómoda y que no tiene intenciones de ser muy amigable en ese momento. Ese es otro ejercicio, ¿no? Para ver relaciones, ¿no? Se pide que la persona encuentre, se presentan acá palabras cortadas en dos, ¿no? Y el ejercicio es encontrar todas esas palabras que están derivadas del, de los deportes, ¿no? Por ejemplo, hay una sílaba que es el inicio, en este caso, por ejemplo, vo, y tenemos que buscar la segunda, ese pulso sobre boli, por ejemplo, y se ha reconocido una palabra, o sobre jo, que es el inicio, y ki, y se continúa, se saca la palabra y se pone acá, donde se encuentran todas las cosas que se han encontrado. Pero de repente yo me equivoco y cuando busco la palabra y pulso acá, por ejemplo, nis, que es el final de la palabra tenis, ¿no? Envío un mensaje de error y la persona se da cuenta, este es el final de una palabra y no el inicio. Entonces va buscando por otro sitio, ¿no? Se puede hacer contra el tiempo, se puede hacer simplemente contra uno mismo. La mayor o menor complejidad se define según el nivel de rehabilitación o de estimulación que queramos conseguir, porque también se usa para estimulación cognitiva. Y hablando de estimulación, con la estimulación cognitiva se usa, ojo, cuando queremos recuperarse, pero también hay un buen número de personas que están usando esto para preservación o ejercicio de las habilidades cognitivas, aún como dicen, como programas de envejecimiento adecuado. Y hablando de estimulación, hay otro tipo de estimulación que es lo último, ya para ir terminando, que es la estimulación magnética transcraneal, que se define como la aplicación de un campo magnético rápidamente cambiante en capas muy superficiales de la corteza cerebral. Y esto induce localmente la presencia de pequeñas corrientes eléctricas, ¿no? Llamadas corrientes remolino, eh, en algunas zonas bastante específicas del cerebro, ¿no? Por aplicación externa. Es una electroestimulación sin usar un electrodo, ¿no? Sin aplicación eléctrica directa, sino que utiliza campos magnéticos para inducir estímulos eléctricos, ¿no? Y estos dispositivos que se usan en estimulación magnética transcraneal dan estímulos magnéticos intensos, fuertes, por una bobina que se coloca sobre el cuero cabelludo. Y estos campos magnéticos no se alteran por la impedancia eléctrica, la existencia de electricidad o de magnetismo del cuero cabelludo y del cráneo. Eh,
se hace una estimulación en zonas focales, ¿no? No en amplias zonas como por ejemplo en el caso del electroshock, ¿no? Que dispara por todo sitio, ¿no? O la estimulación craneal. Y se estimula de forma no invasiva regiones muy focales del cerebro y se puede usar en investigación o como tratamiento sin necesidad de anestesiar al paciente, como por ejemplo se tiene que hacer en el caso del uso el uso del electroshock, ¿no? Para los mecanismos de acción, para la intensidad suficiente, hay corrientes eléctricas que van a estimular la despolarización neuronal. Esto va a producir un potencial de acción como todos ustedes conocen, ¿no? Y este se propaga a través del tracto córtico espinal polisináptico y provoca una sacudida, por ejemplo, en un músculo contralateral, ¿no? Si estamos hablando de rehabilitación. ¿Mm? Ahora, se comenzó a desarrollar, por ejemplo, en el estudio fisiológico de los movimientos y de las conexiones cerebrales. Fue una de las cosas que se pudo usar, por ejemplo, para cartografiar con mayor sensibilidad lo músculo motor, al mover la bobina de la estimulación magnética transcraneal a través de varias zonas corticales y para poder reproducir, ¿no? La representación cortical de los grupos musculares contiguos, ¿no? Estudiando la excitabilidad córtico-espinal. ¿Cuáles son los efectos secundarios que en toda situación de terapia, por ejemplo, existen? Recuerden que, por ejemplo, en la realidad virtual, lo que puede haber es cibermalestar, dolor de cabeza, náuseas, no se usa, por ejemplo, en gente que tiene epilepsia. En la, en el caso de la realización cognitiva, ¿no? De repente hay que ver si la persona tiene alguna dificultad con las luces, con cefalea al estar mucho tiempo frente a una computadora, por ejemplo. En la estimulación magnética transcraneal supone que es un procedimiento no invasivo, pero relativamente benigno. El riesgo más grave que se conoce es una convulsión no intencionada al usar de repente una estimulación eléctrica mayor de lo usual o en una zona en la cual puede haber un foco epileptógeno. Todo depende, como en toxicología igualito, de la dosis, la duración de que tenga la estimulación, la potencia que se use, la duración de los impulsos, el intervalo entre ambos, ¿no? Hay aparatos que permiten hacer este taxi y graduar efectivamente dónde, cuándo y cuál es el área que se va a usar, ¿no? Hay factores relacionados con el paciente, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que hay es que hay que descartar primero que la persona no tenga epilepsia o que tenga lesiones cerebrales focales. En este tipo de pacientes no se puede usar, ¿no? O usar fármacos que disminuyen las convulsiones, que obviamente son pacientes que de per se no se podrían usar, ¿no? En la estimulación magnética transcranial de un solo impulso, generalmente el riesgo es mínimo, pero si es profunda puede inducir convulsiones, como les decía, cuando hay dosis muy elevadas, ¿no? Esa es una imagen de la bobina que se usa en ese momento, se gradúa por estereotaxia, cuál es la zona, cuál es la cantidad de ondas magnéticas, la profundidad a la que puede llegar este aparatito. ¿Cómo se seleccionan los pacientes? Son pacientes que no responden a uno o más fármacos antidepresivos o que presentan efectos secundarios molestos, por ejemplo, usan mucho en depresión y que sabemos que se pueden beneficiar del uso de fármacos, pero los efectos secundarios para ellos se hacen intolerables, ¿no? Y también, desgraciadamente, a veces no siempre se obtiene éxito con esos pacientes. Hay todavía poca experiencia relativamente con esto, aunque los resultados son bastante interesantes. Si hay urgencia, si hay un paciente, por ejemplo, con ideación suicida severa o pacientes que han tenido ya varios episodios severos y repetitivos, a veces lo que se tiene que usar ya es un electroshock, por ejemplo, que es a veces lo que puede salvar la vida del paciente cuando, por ejemplo, hay ideación suicida inmediata de alto riesgo. ¿Cuáles son las zonas de investigación para el futuro? Eh, Estimulación magnética transcranial. ¿Cómo hacer para evitar recaídas? Porque saca al paciente, pero no evita una recaída, ¿no? Como pueden hacer los fármacos en mayor cantidad. Eh, el incremento de la penetración cerebral por la modificación de las bobinas y trabajar con impulsos que sean fisiológicamente más apropiados para la estimulación en los seres humanos, ¿no? Entonces, recordemos que esto
todavía tiene más situaciones a las que podemos llegar. Todavía tenemos más futuro con esto. Todavía hay más posibilidades para poder mejorar y para poder incrementar el campo de estudios y por lo tanto el beneficio para nuestros pacientes, ¿no? Ahora, no sé si hay alguna pregunta, si hay alguna curiosidad al respecto. Bueno, si no hay preguntas, entonces si no las pueden hacer llegar por a través del delegado, los delegados por, por WhatsApp. Por si acaso, dentro de 6 meses o un año estaremos corriendo un estudio para trabajar mejoría de habilidades para conversar en público, para hablar, exponer en público para estudiantes de la Facultad de Medicina con uso de realidad virtual. Si hay alguien interesado en la materia, eh, puede ponerse en contacto conmigo para poder trabajar, ya sea trabajar en el proyecto de investigación o de repente beneficiarse del evento. Muchas gracias, chicos. Espero que todo les vaya bien. Esperemos que alguno de ustedes pueda desarrollar más situaciones en esta área que siempre es muy interesante. Un abrazo fuerte, cuídense mucho. Ese bastante los queremos tener sanos para cuando retornemos a la parte presencial. Todavía mantengan distancia social, mantengan